la mañana en NTN24 hemos estado, Hugo y televidentes, haciéndole seguimiento, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hemos tenido muchos invitados, autores, libros, pues esta es una de las más importantes ferias del libro de la región. Hoy hablaremos de Relato de un Milagro, el libro que cuenta la historia detrás de la historia de los 4 niños indígenas que tras un accidente aéreo del que sobrevivieron, estuvieron 40 días solos en lo profundo de la selva del Amazonas. Una noticia que, valga el cliché, le dio la vuelta al mundo. Mire, Carla, hoy hablaremos con sus autores. Se trata de Pacho Escobar y José Alejandro Castaño sobre esta obra literaria de no ficción. ¿Cómo fue investigar una historia tan misteriosa y providencial? ¿Cómo lograron convencer a muchos de los protagonistas para que contaran lo que vivieron en la selva durante aquella búsqueda implacable? ¿Es la obsesión por los datos y el rigor periodístico uno de los aciertos de este trabajo? ¿Qué tienen en común luciérnagas, jaguares, tapires, escolopendras, hormigas bala, indígenas, militares y duendes? Para empezar, solamente un hilo imaginado, pero también y sobre todo una escritura desde las entrañas de la selva plagada de entresijos y susurros. Yo sé que tienen en común, ¿Qué tienen porque en común? yo ya me lo leí, pero no voy a decir ni voy a hacer spoiler, porque para eso tenemos aquí a estos autores. Bienvenido, Pacho Escobar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también bienvenidos a este programa, José Alejandro Castaño, a recrear, a vivir un poco más, a contar esa experiencia, la historia detrás de la historia, como ustedes lo acaban de decir en su libro. Muchas gracias. Muy bello que ustedes también le dediquen un espacio a esto otro, y que esto otro, que es lo otro, también esté en el centro y sea noticia. Siempre, siempre será así. Bueno, Relato de un Milagro, este libro que además es protagonista en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y además se dan una coyuntura especial que me lo recordaban ustedes ahorita fuera de cámara, José Alejandro, y es la fecha, el 1 de mayo. Va a ser un año ya casi de ese accidente y de esa que da origen a esa historia que todos recordamos y que ustedes plasmaron acá. Sí, el tiempo se va muy rápido, el tiempo vuela. Y el 1 de mayo nos enteramos de la noticia de la pérdida de una avioneta en lo profundo de la selva amazónica. Una avioneta que tenía como destino San José del Guaviare y que nunca llegó. Pues Pacho, ya vamos contigo porque creo que vale la pena para nuestros televidentes internacionales recordar lo que pasó. Pues vamos a recordar ese suceso y después de que se da ese accidente, esos 40 días de esos niños solos en la selva que prácticamente no, fue un milagro, como ellos lo cuentan aquí en este relato, pues cómo fue ese encuentro. Miremos, recordemos ese momento. Es un milagro, están vivos. La primera imagen que se conoció de los menores fue publicada por el presidente Gustavo Petro a su llegada de Cuba. Las fotografías muestran a los niños acompañados de las fuerzas especiales e indígenas siendo hidratados de manera intravenosa por enfermeros militares. Aunque están bien de salud, están muy descompensados. Son evidentes los signos de deshidratación y debilidad en los cuerpos y rostros de los 4 menores que sobrevivieron 40 días en la selva. El hallazgo se dio en zonas del Caquetá. A través de esa interacción de esfuerzos de las comunidades indígenas Ciuna y Araraquara con nuestros comandos de las fuerzas especiales, en el sector de la vereda Palma Rosa, municipio de Solano, Caquetá, se logró la ubicación y el rescate de estos 4 menores. 40 días fue lo que soportaron estos niños en la selva en unas condiciones absolutamente incomprensibles para nosotros que vivimos en las ciudades. Estos niños indígenas tienen una preparación por sus comunidades que les ayuda o que les ayudó seguramente a sobrevivir. Esto no hubiera podido pasar con un niño de una ciudad. Fue esa experiencia, esa experticia dentro de sus comunidades indígenas lo que les dio a ellos ese aliento de vida, esa posibilidad de lograr superar esas condiciones adversas a las que estaban enfrentándose. Sí, después de esta investigación que nos tomó casi 5 meses, con escritura y mucha reportería, uno entiende la curva de aprendizaje de los niños desde que nacen, ¿no? De conocer la selva, de conocer las plantas, los animales, también de poder transcurrir por toda esta selva. Uno entiende que ellos fueron los que que la niña mayor fue la que tuvo la capacidad de lograr salvarlos. También yo creo que hay muchas cosas de la cosmovisión indígena que nosotros
por el occidentalismo, quizás no entendemos, pero ahí también hubo misterio. Ya vamos a hablar más de eso porque en Relato de un Milagro, que es una historia escrita por estos dos grandes autores, escritores y periodistas colombianos, con un rigor periodístico y de la obsesión por el dato y por la información, además de una bella pluma, pues tuvieron acceso a los personajes importantes de la historia que participaron en esa búsqueda que fue absolutamente trascendental. Es decir, por un lado, todo el equipo de militares y por el otro lado, los indígenas que unieron saberes. Pero recordemos cómo fue esa búsqueda que fue, mejor dicho, implacable. Después de 15 días, las fuerzas militares en compañía de comunidades indígenas confirmaron el primer hallazgo, un tetero que pertenecería al bebé de 11 meses que viajaba a bordo de la aeronave Cessna 206. Metros más adelante, cáscaras mordidas de maracuyá y guayaba demostraban que los 4 menores continuaban con vida. El 17 de mayo, gracias a la orientación del perro Ulises, las Fuerzas Armadas encontraron lo que sería un refugio de palos y ramas, unas moñas para cabello, un sticker de marca de tetero y unas tijeras. Esto animó a los soldados e indígenas que estaban sumergidos en la densa selva. Al día siguiente, más de 100 hombres en esta misión humanitaria encontraron huellas que por su tamaño corresponderían a los menores. Las condiciones climáticas dificultaban la búsqueda, pero por sorpresa, el 24 de mayo encontraron varios objetos: pañales, una tapa de tetero, una carcasa de celular negro y una toalla. La Operación Esperanza estuvo siempre acompañada de 2 uniformados de 4 patas, Wilson y Ulises. Estos integrantes peruanos encontraron pistas claves que pusieron más cerca a los uniformados de los niños. Es que, mire, Relato de un Milagro, además de que tuvo acceso a estos personajes, pues ellos como periodistas fueron los únicos, junto con otra periodista española muy conocida en Colombia, Salud Hernández, que tuvieron acceso a esa búsqueda. ¿En terreno? En terreno, fueron los únicos. Es decir, lo que nos están contando acá es lo que ellos mismos vivieron. Háblenos de eso, José Alejandro, de cómo fue ese proceso de llegar ahí directamente al terreno, que es uno de los aspectos tesos de este libro. Sí, digamos que hay una experiencia en la escritura. Nos parecía muy valioso a Pacho y a mí poder configurar una experiencia en la escritura para poder trasladar una experiencia en la lectura. Tuvimos la suerte, la enorme fortuna, la singularidad de descender a la selva desde un helicóptero estacionado a 60 metros de altura junto con el comandante de la operación, el general Pedro Sánchez, y atestiguar de manera providencial, excepcional, la búsqueda de los niños, la búsqueda en el terreno. Estuvimos durante 2 días acompañando esa búsqueda y atestiguar los pequeños relatos que se cifran en los detalles, en las maneras en que se busca, en los olores, en la densidad de la selva, en la complejidad de la selva. Y el libro está impregnado de eso, de ese olor, de esa búsqueda, del enojo, de la frustración de los militares, de la tristeza y del hecho de que la ventana de búsqueda se había establecido en 40 días. Eso suponía que, lo tenían claro los militares, después del día 40 la búsqueda iba a ser de los cadáveres y los niños son hallados en el límite, el día 40. Hay unos temas que en toda la historia son, como lo decía hace un rato, difíciles de comprender, que tienen que ver con el misticismo, que bien lo decía Pacho hace un rato, de las comunidades indígenas. El tema de los duendes, el tema de los susurros en la selva. Es una selva en la que se dice que a más de 20 metros no se ve nada, además absolutamente silenciosa. Por eso el tema de los duendes y de esos personajes místicos que habrían también sido protagonistas de esta historia. Cuéntanos un poco más de esto, Pacho, para poderlo entender y darle un sentido a esos personajes. Sí, pasó mucho y es, a ver, parece incomprensible, pero uno... Hace poco yo hablaba con Eliezer, el mayor indígena que encontró a los niños con otros tres indígenas, y le preguntaba, Eliezer, ¿dónde está Wilson? Y él me decía, el perro aún sigue encantado, pero el perro está feliz. Y uno, alrededor de toda la reportería que hicimos, por ejemplo, José Alejandro logró encontrar a militares que pidieron irse de la selva. Algunos de los indígenas... Sí, por miedo, por Pacho, miedo, por lo que estaba pasando, por las cosas místicas, sí, místicas, misteriosas, y por las, digamos, toda la energía, lo que estaba pasando allá adentro. Incluso los propios militares, el
propio general Sánchez, antes de incursionar allá, le pidió permiso a la selva y a los bosques de dejarlos entrar allá. A mí ese es otro aspecto que me parece maravilloso del libro, no solo por la unión de saberes, digamos la parte estratégica, táctica, militar, con los saberes ancestrales de los indígenas, sino que hay algo muy bello de esta historia, y es que hay que decir para nuestro público internacional que los indígenas colombianos y los militares han sido enemigos acérrimos a través de muchos años, y estas podríamos decir que es la primera vez que se unieron para trabajar juntos y se aceptaron y respetaron los saberes de cada cual. Es decir, el general aceptó comprar el ron, el aguardiente, el whisky para el duende, pedirle permiso de hacer o sea, le copió todo a los indígenas, y los indígenas también respetaron el tema táctico de los militares. Sí, eso es muy impresionante. Realmente es uno de los hilos narrativos de esta historia que tiene muchos. Uno de ellos es ese, en efecto. Hay una sensación de desconfianza, hay que decirlo, entre militares e indígenas, porque en los territorios indígenas pues, ha estado atravesado por un conflicto armado que ha producido enorme cantidad de víctimas y de muertes, y había un recelo, en principio una desconfianza, y los militares y los indígenas lograron configurar un ejército humanitario y adentrarse en la selva juntos, unos al lado de los otros, y ceder en cuanto a yo sé unas cosas que usted no, y usted sabe unas cosas que nosotros tampoco sabemos, y confluyeron. Sin esa confluencia, sin esa conversación, este hallazgo no habría sido posible. Y esa es una de los hilos narrativos que atraviesan el relato a lo largo de toda la historia, en el que nos detenemos a cifrar esos momentos incluso de tensión, de frustración, de enojo, de tristeza. Y bueno, en fin, hace parte del relato, es justamente eso. Vimos llorar al general en televisión, y ustedes lo narran además ahí, la tristeza de él y la impotencia de no encontrarlos. Y eran, esos hombres del ejército colombiano eran los hombres mejores entrenados para ese tipo de situaciones. No hay soldados en el planeta, y esto lo podemos decir sin que sea una exageración, no hay soldados en el planeta que estén mejor capacitados para moverse en ambientes de bosque húmedo. Son soldados con una experticia y una experiencia enorme, realmente impresionante. Se nos acaba el tiempo, pero hay dos temitas rápidos que queremos no olvidar. Lo que está en la tapa del libro, y además al interior, las ilustraciones que ustedes, que tiene el libro. Bellísimas. ¿Quién hizo parte de este trabajo? Se llama Ricardo Macía, es un ilustrador de Medellín, al cual conocimos hace mucho tiempo, y a ver, quedaba muy poquito tiempo para poder entregar el manuscrito, pero él ya había prehecho unas ilustraciones, y además que su técnica es en lapicero. Y logramos juntar eso para que se viera, pues para que tuviera relación, ¿no? No, pero es que son espectaculares. Y rápidamente, tienen evento, tienen panel en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo, cuándo y dónde para todas las personas que están en Bogotá y puedan escuchar más? Sí, es justo el día que se cumple un año del accidente, el 1 de mayo. Es a las 4 de la tarde en la Feria del Libro, en el Gran Salón C. Estaremos con José Alejandro, el general Pedro Sánchez, y uno de los mayores indígenas que encontró a los niños. Y no solo los encontró, sino que hace poco vino a rezarlos porque a una de las niñas se le está apareciendo la mamá, Mira. La historia del hallazgo de los niños es apenas una. Por supuesto, quizás la más importante, pero es una dentro de un libro que está lleno de relatos alrededor, ya no solamente de la búsqueda, sino incluso de la historia del país, la historia de la Amazonía y el futuro que avisoramos a partir de esa circunstancia. El libro está cosido y de la naturaleza. Sí, de la naturaleza, como esta Feria del Libro, su eje central es la naturaleza. Y lo que ha caminado José Alejandro los bosques, logró, digamos, coserlo. Lo desmenuzó. Sí, coserlo ahí y entender por qué las luciérnagas iluminan, mil razones que tiene que ver la naturaleza junto al ser humano para poderlo digamos entender. Que hay pequeños relatos en este gran relato, y nos encanta que puedan acercarse al libro y claro leerlo. Que sí. Pues se nos acabó el tiempo, pero de verdad, Pacho Escobar, uno de los autores de Relato de un Milagro, que es tremendo. Gracias por venir. También a José Alejandro Castaño, gracias por esas historias detrás de esta gran historia, y ustedes pueden seguirlo consiguiendo a través de este libro. Gracias, muchas gracias. Léanlo, Gracias. que es espectacular, recomendadísimo, es mi recomendado, mejor dicho, del año. Es de los mejores libros que me he leído, así que no se lo pierdan. Vamos a un corte, pero siga con la mañana que tenemos más.